Bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Miles de cubanos salieron a las calles el 11 de julio de 2021 después de varios meses de estricto confinamiento por la pandemia y en medio de una situación crítica fenomenal a raíz de la ausencia de turistas, es decir, de ingresos. Las consignas inéditas desde la Revolución de 1959 fueron: tenemos hambre, abajo la dictadura y libertad. Hubo más de 1.500 detenidos. Muchos de ellos fueron condenados a 25 años de prisión. Algunos eran menores de edad. Mauro Reina, embajador de Suiza en Cuba desde diciembre de 2019 hasta julio de 2023, se destacó por brindar reconocimiento y apoyo a los referentes democráticos en su esfuerzo por la defensa de los derechos humanos y el pluralismo político. Por esa razón, Cadal le otorga el premio a la diplomacia comprometida con los derechos humanos en Cuba, edición 2023. Desde 2003, luego de la Primavera Negra de Cuba, 16 diplomáticos extranjeros fueron reconocidos por Cadal en virtud de su labor humanitaria en la isla. El objetivo del premio es reconocer justamente el trabajo de los diplomáticos acreditados en Cuba, cuyo desempeño se haya caracterizado por estimular a los actores democráticos y, obviamente, estimular también la defensa de los derechos humanos. El embajador Reina cumple funciones actualmente en Dinamarca y tengo el gusto de saludarlo. Embajador, muchas gracias. Buenas tardes o buena mañana en Buenos Aires. Un gusto. Encantado. ¿Cómo fueron sus días en Cuba, embajador? Mis días en Cuba fueron muy interesantes, a veces difíciles y difíciles no tanto por la situación económica, sino difícil por el hecho de tener que compartir la vida de tantos cubanos y tantas cubanas en el periodo quizás más difícil de la historia de ese magnífico país. Y ese magnífico país confluye en el 11J, esa protesta ciudadana, por varios factores, sobre todo la crisis económica, pero también el reclamo de democracia y de libertad. ¿Qué significó para usted el 11J? Bueno, hubo antes algunos movimientos, el movimiento de San Isidro y también las protestas del 27 de noviembre del 2020, que eran protestas más bien de sectores culturales y intelectuales que nos llamaron mucho la atención, pero los eventos del 11 de julio nos sorprendieron a todos y tuvieron, como usted bien dijo, unos matices en parte diferente, porque fueron movimientos espontáneos de la población y no de la intelectualidad cubana. ¿Cómo fue su relación con el gobierno cubano? Bueno, Suiza tiene muy buena relación con Cuba porque en estos últimos 20 años Suiza mantuvo unos programas de cooperación al desarrollo muy significativos y por eso las relaciones eran bastante intensas y seguidas. Evidentemente, cuando se ha tratado de hablar de temas relacionados con los derechos humanos, la atmósfera se volvía un poco más difícil y tensa.
¿Cambió su relación con el régimen cubano después del 11 de julio? Bueno, como usted probablemente sabe, la promoción de la democracia, de la sociedad civil, de los derechos humanos, de las defensas de los activistas y también la defensa de los presos políticos, todo eso es parte integrante de nuestra política exterior. Y a razón del 11 de julio, con algunas otras embajadas like-minded, hemos tomado la iniciativa de hablar de manera más directa de la situación de los más de miles de presos, y en ese sentido la situación había cambiado, pero siempre manteniendo unas relaciones diplomáticas normales. Alguien califica su actuación como una discreción incansable, que bueno, que es parte del ejercicio diplomático. Bueno, he hablado antes de estos objetivos de nuestra política exterior y evidentemente después del 11 de julio, con el apoyo también de mis autoridades, este trabajo se ha intensificado, por supuesto, en ámbito multilateral, pero también en ámbito bilateral, con una serie de iniciativas, de march y de encuentros con los que de a poco han quedado, porque si pienso a las personas que yo he podido conocer al principio de mi estadía en Cuba, bueno, casi la mayoría ahora no viven más en el país. Y entonces ha sido muy triste ver a tantas personas valiosas tener que dejar o por iniciativa propia o por iniciativa del gobierno. Ha habido pronunciamientos de intelectuales, de periodistas, de políticos por su compromiso, lo cual es loable realmente. Bueno, yo hablaba antes de Cuba como de un país muy interesante y aparte el paisaje y la belleza del territorio, lo que hacen Cuba interesante es la calidad de las personas y por eso yo he visto un potencial de personas comprometidas con su país y con potencialidad de poder jugar un papel en un cambio posible y deseable de la situación política en la isla. ¿Cómo se explica esto que puede ser una frase hecha, pero que habitualmente se utiliza, la neutralidad suiza, cuando en realidad, deja de ser neutral en este caso? Bueno, hay un poco una dificultad afuera de Suiza de comprender lo que es la neutralidad suiza y eso, bueno, ha sido ahora muy claro después del ataque de Rusia a Ucrania. Se ha hablado muchísimo de la neutralidad suiza, pero en temas de derechos humanos la neutralidad no juega ningún papel porque Suiza aboga por el respeto del derecho internacional y de todas las convenciones que existen y también, y quizás para empezar en tema de derechos humanos, entonces no hay un conflicto entre nuestra neutralidad
que es más bien una neutralidad que nos impide por ejemplo, vender armas a países que están en un conflicto armado. Eso sí, eso la neutralidad juega un papel importante, pero en otros ámbitos que prevale es nuestro papel de país pequeño y que ve el interés que todos respeten el derecho internacional. Embajador, después de haber estado 4 años largos en Cuba, ¿ve alguna salida democrática? Pienso que nadie tiene la bola de cristal para poder decir lo que va a pasar en Cuba en los próximos meses y años. Lo que todo el mundo ve es que esta crisis multidimensional, crisis política, económica, social, parece no tener soluciones. Bueno, no parece tener soluciones porque las autoridades no quieren salir de los dogmas y de los que han regido en el país en estas últimas décadas y yo pienso que sin medidas radicales la situación no va a cambiar y el hecho que 3/4 millones de cubanos han dejado a Cuba en estos últimos 3 años es el ejemplo, la prueba más fuerte que prácticamente nadie ve una perspectiva, ¿no?, en el país y eso en un país que ya demográficamente estaba muy con población de mucha edad, ya antes de esto, ola migratoria. Eso va a ser un problema muy grande por el futuro del país. ¿Le sorprende la indiferencia de los países de América Latina y el Caribe? Bueno, yo tengo una teoría. Cuba ha tenido un rol muy especial en la historia de América Latina y la revolución de 1959, por lo menos en los primeros años, ha sido una revolución que ha tenido apoyo no únicamente en América Latina, sino, si puedo decir, en el mundo entero. Y entonces, aunque después, con el paso del tiempo, las promesas de esa revolución no han sido cumplidas, resulta muy difícil para sobre todo esa generación de personas que han creído en la revolución, de tomar otra postura. Y en ese sentido el gobierno de Cuba se aprovecha de esta situación, yo pienso. Y por eso que los medios de muchos países le cuesta un poco escribir de la realidad del país. Eso es un poco lo que yo pienso. Embajador Reina, muchísimas gracias por su tiempo y felicitaciones por el premio. Muchas gracias. Yo dedico ese premio a todas las cubanas y a los cubanos que luchan todos los días para un país mejor, poniendo en riesgo su vida, su existencia y la de sus familiares. En ese sentido soy muy agradecido. Muchas gracias a usted también por esta entrevista, doctor Elías. Un placer, embajador Reina. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por Canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.